Tal? Buenos días, alumnas y alumnos del Colegio Oliverio Cromwell. Antes que nada me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Sinceramente espero se encuentren muy bien desde sus hogares al lado de su familia. Les doy la más cordial bienvenida a su clase de formación cívica y ética. Material a utilizar para desarrollar esta sesión: libro, cuaderno, plumas y su temario correspondiente al tercer trimestre, que ya deben de tener pegado en su cuaderno. Vamos a comenzar registrando en su cuaderno semana número 30, sesión número 59, con la fecha correspondiente al día de hoy. Nuestro tema a desarrollar: normas y leyes para una vida democrática. También es importante anotar el aprendizaje esperado en su cuaderno. Es la siguiente: identifica las características generales de las leyes y su importancia para la organización social y política de un país. La actividad a realizar en su cuaderno es un mapa mental. Pueden ir anotando palabras claves mientras voy desarrollando el tema. Recuerden, al concluir este video tendrán un aproximado de 30 minutos para el envío de sus evidencias a través de nuestra plataforma. Así que súbanle volumen, pónganse cómodo y cómodas, que ya vamos a comenzar. Retroalimentación. Antes de las vacaciones, ¿recuerdan que realizamos una línea del tiempo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos? En donde analizamos características principales, las modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo. Si tienen la posibilidad de tener ese material a la mano, les será de gran utilidad para complementar la información de hoy. Entre muchas otras cosas, hoy conocerán la importancia que tienen las normas y leyes dentro de nuestra sociedad para una vida democrática. Todos hemos pensado alguna vez: ¿por qué existen las leyes, reglas y normas? ¿Cómo es posible ser libres si existen límites que las leyes marcan en tantos momentos y ámbitos de la vida? ¿Es posible pensar una sociedad en la que nadie se interponga entre nosotros, nuestros deseos? ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a las ventajas y garantías que nos brindan ciertas leyes? Como sabes, al establecer derechos y obligaciones, las normas y leyes nos permiten convivir en armonía y nos da la seguridad de que todos estamos en el mismo juego. Te platicaré de las características generales de las leyes. Las leyes son reglas que en una sociedad establecen para que su gobierno funcione con orden y se garantice los derechos a todos los ciudadanos. Las leyes se pueden cambiar, lo cual tiene un origen y un propósito, es decir, un porqué y un para qué. No obstante, no toda regla es una ley. Si se quiere legislar, las leyes deben cumplir las siguientes características: generalidad, obligatorio, permanencia, coercitividad. Pero bueno, antes de mencionarles esas características, en qué consiste cada una, vamos a definir el concepto de legislar. Legislar es la acción de crear leyes. En nuestro país, los diputados y senadores se encargan de hacer este trabajo. Ellos escriben y aprueban las leyes que serán vigentes. Asimismo, revisan y modifican las que ya existen. Pero bueno, las leyes deben cumplir las siguientes características. Generalidad. Se refiere a que las leyes no se crean para una sola persona en particular, son para todos los ciudadanos. Nadie puede estar fuera de la ley. Obligatoriedad. Las leyes están hechas para que se cumplan sin excusa ni excepción. La ley prevé castigo como multas o cárcel para quienes que no acaten los derechos
y obligaciones que establecen. Permanencia. Las leyes se crean para perdurar en el tiempo, mientras no tengan modificación o cancelación explícitas. Continúan siendo vigentes indefinidamente, no importa qué tan antiguas sean. Coercitividad. Las leyes deben servir para evitar que los ciudadanos quieran delinquir, ya sea por conocer los beneficios del Estado de Derecho o por temor a recibir una sanción o castigo. Y otra característica es irretroactiva. Se refiere a la vigencia de las leyes. No pueden ser retroactivas, sino que comienza a valer a partir del momento en que se acepta por todas las partes. No se puede hacer una ley que tenga por propósito castigar una conducta que ya ha pasado. Pero si una nueva ley beneficia a una persona que ya estaba sancionado, se puede aplicar para un hecho pasado, ya que la intención es fomentar los derechos y no limitarlos. Algo muy importante que deben de conocer: las leyes no excluyen a aquellas personas que no las conocen o no las han leído. Así que como ciudadano nuestra obligación es informarnos, conocer las leyes, nuestros derechos y obligaciones. Porque si se llegase a cometer algún delito y al rato cuando se les esté sancionando es que yo no sabía, la ley no te la va a pasar prácticamente. Es tu obligación como ciudadano estar informado. En la vida democrática, ¿quién debe gobernar? ¿Quién debe hacer las leyes? ¿Quién debe hacer que las leyes se cumplan? ¿A quién deben proteger las leyes? Estas son preguntas en todo estado debe contestar y asumir de una forma u otra. A lo largo de la historia han existido muchas formas de gobierno en las diversas organizaciones y civilizaciones. Es importante saber la evolución que ha tenido esta respuesta y cómo ha cambiado gradualmente las formas de gobierno hasta llegar al concepto de democracia que hoy tenemos. En un principio, muy pocas personas de la sociedad eran privilegiadas y se instalaron gobiernos basados en la autocracia, que es cuando una sola persona gobierna sobre el resto de la población. Esta forma de gobierno la podemos identificar con los emperadores de las épocas antiguas, que concentraban todo el poder en una sola persona a través de imperios. Además, heredaban el poder a sus descendientes. No le daban la oportunidad a otras personas del pueblo para que ellos también tomaran mando. Sin embargo, la tendencia histórica señala claramente que una mejor vía para gobernar es repartir el poder entre los pueblos y lo que alguna vez fue un privilegio de pocos se convierta en derecho de todos. De esta manera se crearon posteriormente los estados gobernados por una aristocracia. Aristocracia, referente gobierno de un grupo reducido conformado por personas de clase alta, por una plutocracia, gobierno de las personas ricas por sobre las pobres, y otras formas más de concentrar las decisiones y el poder con diferentes criterios. Finalmente se dio paso al concepto de democracia. Democracia, primero vamos a definir esta palabra. Deriva del griego demos, que significa pueblo. Kratos significa poder o dominio. Puede traducirse literalmente como el poder del pueblo. Se caracteriza además porque la ciudadanía elige a sus autoridades y se promueve el respeto a los derechos humanos a través de sus instituciones. La voluntad del pueblo es soberana. No hay nada por encima de su poder. Es así que los gobernantes están obligados a obedecer los mandatos del pueblo y responder a sus necesidades, ya que quienes gobiernan son representantes del pueblo y nunca un poder aparte. Ahora les voy a comentar: importancia de las leyes para la organización de un país.
La vida es una democracia como la nuestra. Se funda en dos principios, la legitimidad y la legalidad. Esto se refiere a que un gobierno, para ser considerado legítimo, debe elegirse de manera clara y transparente para la población y tener el reconocimiento general de los ciudadanos como un gobierno con legalidad, es decir, que cumpla y haga cumplir las leyes de ese país o estado. Sintetizando esta información, la legalidad, el respeto a las leyes, genera la legitimidad, que es la certeza del pueblo de que han depositado su confianza en las personas adecuadas como autoridades de su gobierno. Cuando las leyes se respetan y quienes las rompen experimentan las consecuencias correspondientes, con las siguientes: reparación de los daños causados, se crea un ambiente de certeza para todos los ciudadanos de ese país o localidad. Lamentablemente, cuando no se respetan las leyes o las personas que las rompen no experimentan ninguna consecuencia que lleva a la restauración de los daños causados a otros ciudadanos o a la sociedad en general, esta busca maneras de obtener el mayor beneficio posible, olvidando de las necesidades de los demás. La corrupción y la impunidad obstaculizan el cumplimiento de la legalidad, la percepción de inequidad, la aplicación de las leyes y sanciones debilitan el vínculo que asumimos las personas con la sociedad, de modo que disminuye el interés por colaborar con los demás y de generar individualismo y aislamiento, inseguridad, bajo desarrollo. Como ejemplo, en nuestra sociedad actual hay muchas personas que cuando son víctimas de un asalto no denuncian. ¿Por qué no denuncian? Porque en muchas ocasiones no se le da un seguimiento adecuado a su caso y queda la impunidad. Entonces se pierde esa confianza en las figuras de autoridades. Y esto es lo que tenemos que recuperar. Confiar en nuestras autoridades. Es necesario que se valore la importancia de cumplir las leyes, pues hoy como parte de un aprendizaje para enfrentar las consecuencias que tus decisiones tendrán para ti y para las personas que te rodean. Por todo esto es necesario que hagas un esfuerzo por crecer en autonomía, es decir, en la capacidad de gobernar tus propias decisiones. Imagínate, representantes que no saben gobernar y administrar su propia vida, ¿cómo va a gobernar a la sociedad o a un pueblo? Eso es muy importante tomarlo en conciencia. En conclusión, una cultura de legalidad en un Estado democrático tiene la obligación de garantizar la paz social y los derechos humanos. Y todo ello es posible si se ejerce una autonomía con base a principios y valores éticos. En el proceso de desarrollo que atraviesa, es muy importante el apoyo que pueda recibir. Y tú como adolescente en tu desarrollo es muy importante lo que puedas recibir de adultos mayores. A veces es muy complicado recibir indicaciones o llamadas de atención por haber realizado algo mal en casa o en la calle o en la escuela. Es importante enfrentar las consecuencias, colaborar y fortalecer para que el Estado de Derecho y convivencia se cumpla. ¿Y en qué momento vamos a comenzar a respetar? Pues no vamos a esperar hasta los 18 años. Durante la etapa de la adolescencia es comenzando con cumplir las reglas que se les ponen en los lugares donde conviven, en su entorno, en la escuela, en la sociedad, en casa, que hay reglas también. De esa manera ustedes van a formar buenos ámbitos. El cumplimiento de las normas y reglas es parte de la convicción personal, de que puedes convertirte en una persona íntegra que beneficies a los demás y a la sociedad en general. Esta es una oportunidad que puedes hacer desde este momento por tu país. Así que ya lo saben, es importante comenzar con uno mismo para poder distribuir, para poder aportar a la sociedad. A veces no vamos a poder cambiar el mundo con una sola palabra, pero sí podemos con nuestra actitud o con al menos para con las personas que nos rodean. De esa manera podemos realizarlo.
No olviden realizar su mapa conceptual mental, utilizando, puede ser conceptual o mental. Utilicen palabras claves, pueden guiarse también en su libro de formación cívica y ética. Cualquier duda que tengan, no me despido, estamos en contacto a través de nuestra plataforma. Cualquier duda, pregunta, estoy con todo gusto para poder orientarlos en esta actividad. Deseo que sigan pasando un excelente día al lado de sus seres queridos.